Tremendo cachetadón guajolotero acaba de recibir la oposición, y es que una vez más se confirma que la estrategia energética implementada por la 4T es la correcta, y México debe de buscar la autosuficiencia. Y es que lo que está sucediendo en Europa está prendiendo las alarmas y los focos rojos en todo el mundo, porque las naciones de este continente están entrando en crisis, no solamente por el aumento de la inflación, sino porque se están quedando sin energética, principalmente el gas, lo que genera el aumento de la electricidad. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar, porque ni Alemania se está salvando. Lo que nadie esperaba fueron las declaraciones del machuchón de Tesla, que dejan en la lona a Ricky Riquín Canallín, porque el gas y el petróleo son esenciales para el mundo, le pese a quien le pese, y a pesar de que se utilice el argumento de las energías limpias. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel? Porque obviamente rompió el silencio. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, una vez más Ricky Riquín Canallín y todos los opositores quedaron como penitentes, quedaron como tontos. Y es que la estrategia del presidente Andrés Manuel en materia energética está dando resultados y es la correcta, en un momento donde el mundo está entrando en una crisis energética, principalmente el viejo continente. Y es que aunque le duela a Ricky Riquín Canallín y le duela a todos los que presuntamente están utilizando el argumento de las energías limpias, el petróleo y el gas son esenciales para que siga la humanidad en desarrollo, y así lo dio a conocer nada más y nada menos que el machuchón de Tesla, Elon Musk. Y es que el mundo necesita más petróleo y gas, y no se puede satanizar porque al final todavía la transición energética está muy lejos de que sea una realidad. El mundo debe de seguir extrayendo petróleo y gas para mantener la civilización mientras desarrolla fuentes de energía sostenibles, dijo el fundador de Tesla en una conferencia en Noruega. Siendo realistas, creo que tenemos que utilizar el petróleo y el gas a corto plazo, porque de lo contrario la civilización se desmoronará, dijo Musk al margen de una conferencia sobre energía en la ciudad sureña de Transvanch. Y es que ustedes no me dejarán mentir, ¿cuántas veces no hemos escuchado al PAN, al PRI, al PRD y a otros personajes que se creen ambientalistas diciendo que México está cometiendo un error, que estamos gastando millones de pesos en la construcción de una refinería, que la compra de Deer Park no era necesaria, y hoy pues está saliéndoles el tiro por la culata? Y es que mientras todo esto está sucediendo en Europa, están entrando en una crisis, y aquí lo voy a decir con todas las letras y sin pelos en la lengua. Mucha culpa tienen estas naciones o los gobernantes de estas naciones, que no han entendido que la única forma de salir de estas crisis a nivel mundial es con el apoyo de todos, y siempre utilizando la diplomacia, no utilizando el tema de las sanciones, hablando por lo que sucede con Rusia, esta lucha que ha sumido a Europa en una crisis. Los precios de la luz allá en el viejo continente van como si fueran en un cohete, y es que Gazprom, que es una empresa que produce gas de Rusia, pues cortará el martes el abasto del gas. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Aquí tenemos imágenes de lo que está sucediendo en Italia, y vean ustedes pues la fila de personas que se encuentran en las calles para obtener alimento, pan, leche, porque están entrando en una crisis sin precedentes, y venimos arrastrando el tema de la pandemia, y ahora pues estas luchas que no tienen fin. Pues imagínense quiénes son los que están perdiendo. La inflación en Alemania
para todos aquellos que critican a López Obrador y que dicen que la inflación está altísima, pues en esta nación alcanza un máximo de casi 50 años durante el mes de agosto. Además de que los precios de la luz en Alemania se disparan y superan los 1,000 euros el megavatio hora para el 2023. En la actualidad, 32 de los 53 reactores franceses se encuentran fuera de servicio por labores de mantenimiento o evaluación de riesgos de corrosión. Y es que en Alemania sucedió algo muy extraño. Bueno, en toda Europa dejaron de utilizar la energía nuclear para utilizar principalmente el gas y también elementos de energía renovable. Sin embargo, pues vea lo que está sucediendo, porque las naciones europeas no tienen una soberanía energética como la tiene México. Muy pocas naciones tienen una Comisión Federal de la Electricidad, muy pocas naciones tienen un Petróleos Mexicanos, que son paraestatales de nuestra nación, y que obviamente se busca beneficiar a las y los mexicanos. El aumento de los precios del gas natural y de la electricidad no es una buena señal para la economía europea. Parece casi seguro que Europa se dirige hacia la mayor crisis energética de la historia. Los países europeos se hicieron dependientes de las importaciones de energía de países no pertenecientes a la Unión Europea, específicamente de Rusia, y han descuidado la diversificación del suministro y sus propias capacidades de producción. El gas barato hizo que la economía europea fuera más competitiva y permitió el lanzamiento de la transición energética. Sin embargo, cada vez es más claro que las fuentes de energía alternativas no podrán compensar el déficit de producción de energía de las fuentes más tradicionales. Los embargos y las sanciones por el uso de fuentes de energía con altas emisiones están afectando la competitividad europea y pueden empujar a Europa a una profunda recesión. El gas natural fue un producto energético muy barato para Europa durante años, ya que se importaba principalmente de Rusia. Europa también tenía acuerdos de suministros con otros países, incluso Estados Unidos, pero el gas de Rusia era el más barato. Esta es la razón por la que la reducción de las exportaciones del gas ruso a Europa a solo el 20% de los niveles anteriores a la lucha, y el riesgo de que se detenga por completo el suministro, está provocando aumentos gigantescos de los precios. Los precios del gas natural estaban por debajo de los 30 euros antes de la pandemia, pero ahora son 10 veces más altos que eso. Imagínense ustedes todo lo que están enfrentando allá en Europa por estas decisiones de desmantelar a las naciones y pensar que la globalización lo era todo. Por eso que llamen al presidente Andrés Manuel loquito, porque quiere invertir en México, porque quiere lograr que México sea autosuficiente, pues es caer en la demagogia y en el error. La estrategia debe ser siempre buscar la autosuficiencia energética y alimentaria, porque así no dependemos de otras naciones en momentos de crisis como actualmente. Por eso me molesta mucho la postura que han tomado los opositores, que parece están en contra de nuestro desarrollo y de las y los mexicanos. La Unión Europea se reunirá de urgencia para abordar la intervención del mercado eléctrico. Ya lo había anunciado Francia, que iba a buscar nacionalizar por completo la producción de energía eléctrica en esta nación, y hoy parece que más naciones van a seguir esta estrategia de nacionalizar o de expropiar empresas para buscar pues la forma de resolver o también ponerle un alto a los aumentos por parte de las empresas privadas, particulares, al sector energético. Varios países, entre ellos España o Italia, llevan meses pidiendo esa reforma del mercado, prácticamente un año, pero no ha sido hasta hace escasas semanas cuando la Comisión Europea ha mostrado receptiva. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que los precios de la electricidad disparados están exponiendo las limitaciones del diseño actual del mercado de la electricidad. Fue concebida
para otras circunstancias. Por eso estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural en el mercado eléctrico. Y mientras todo esto pasa en Europa, el presidente Andrés Manuel el día de hoy rompió el silencio, también hablando sobre lo que está pasando en el viejo continente, pero ojo aquí, también dando como ejemplo el modelo mexicano y cómo esta estrategia de prepararse desde antes de la pandemia pues está generando resultados que hoy podemos decir están beneficiando a los mexicanos, porque no nos están golpeando los aumentos como en otras naciones, el aumento de los precios y de los energéticos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel el día de hoy en su conferencia de prensa. Es el balance del plan antiinflacionario. Si me permites, gracias. ¿Sobre qué? Sobre este plan, hace más de un mes, ya ve que vinieron varios representantes de empresas, hablaron sobre el precio de los alimentos, de la canasta básica. ¿Cuál es el balance ya después de un rato que se ha aplicado? Es bueno, mire, lo voy a decir pasado mañana en el informe. Un adelanto. Un adelanto, sí. Si nosotros no hubiésemos destinado subsidio a los combustibles, se habría padecido de una inflación mayor, de cerca del 14%. Y esto hubiese significado afectar el ingreso de trabajadores y de los mexicanos en general. O sea, el tomar la decisión de subsidiar los energéticos fue acertado, porque la inflación es un impuesto. Entre más inflación, más carestía, más se tiene que destinar a la compra de los alimentos, a los gastos familiares. Entonces, con la política que aplicamos, que no lo hicieron en otras partes, se hizo en México, logramos mantener abajo los precios de los energéticos. Y esto nos significó reducir inflación. Bueno, el dato es, nosotros tenemos una inflación en energéticos del 0.6 y Estados Unidos tiene una inflación en energéticos del 0.6. Y el caso de Europa es muy grave en lo que tiene que ver con energéticos. Esta semana hay mucha inquietud en Europa, mucha intranquilidad. Además, existe desabasto de gas o no está garantizado el abasto del gas y viene el invierno y están aumentando las tarifas de energía eléctrica, cosa que no sucedió en nuestro país. Nada más que esto pues, está muy difícil que se escuche en un reportaje de radio o de televisión o que se lea en un periódico, porque los medios en el país, yo creo que como para no exagerar, el 95% de los medios convencionales, porque pueden ser más, puede ser como el 98%, está en contra de nosotros. Algo nunca visto. Bueno, en la época del presidente Madero. Pero es un timbre de orgullo, porque no se había visto. Siempre los medios aplaudiendo al gobierno. La consigna de obedecer y callar, como vasallos. Ahora están desatados. Programas de análisis en la televisión con los expertos
pseudos intelectuales, todos en contra, todos. Y ahora los estoy notando que ya no es solo por el dinero, sino porque no tienen argumentos y están perdiendo el debate. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y obviamente esto seguirá dando de qué hablar, pero mientras en Europa sufren de esto, en México se están tomando acciones para que no se afecte en gran medida a la población de nuestro país. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.